Mi esposo desapareció en un accidente de avión, pero 2 años después lo vi en otro país, con otra mujer y una nueva familia. Tomás trabajaba en una empresa de tecnología, y aunque viajaba mucho por trabajo, siempre encontraba tiempo para estar conmigo. Mi vida giraba completamente en torno a nuestra relación. Él solía sorprenderme con pequeños gestos, incluso cuando estaba lejos. Yo confiaba plenamente en él. Un día de mayo, hace 2 años, Tomás tenía programado un viaje de negocios a París. Me dejó una nota diciéndome cuánto me amaba y que volvería en una semana. Nunca imaginé que ese sería el último mensaje que recibiría de él. El 18 de mayo de 2017, me desperté con una llamada que me dejó sin aliento. El avión en el que viajaba Tomás había tenido un accidente. Horas después, me confirmaron lo peor, no había sobrevivientes. El avión se estrelló en las montañas. El dolor que sentí fue indescriptible. Mi mundo se vino abajo. No podía creer que Tomás, mi compañero, se hubiera ido de una forma tan repentina y brutal. Pasé meses sumida en el dolor, intentando comprender cómo seguir adelante. Aunque mis amigos y familiares me rodeaban con cariño, nada lograba calmar esa tristeza profunda. La familia de Tomás me contactaba de vez en cuando para ver cómo estaba, pero todo parecía irreal, como una pesadilla interminable. Me aferré a lo que él me había dejado, sus cosas, sus recuerdos. Su perfume seguía impregnado en su ropa, y cada rincón de la casa me hablaba de él. Poco a poco, intenté reconstruirme. Fui a terapia, empecé a hacer ejercicio, a llenar mis días con pequeñas rutinas. Aunque él ya no estaba, su presencia seguía viva en cada detalle. Sentía que nunca iba a poder cerrar esa herida. Pero todo cambió cuando me invitaron a un congreso de tecnología en Berlín. Dudé mucho en ir, pero finalmente acepté. Sentía que, de alguna manera, ese entorno tan familiar para Tomás podía ayudarme a soltar un poco del peso que aún cargaba. Una tarde libre, decidí caminar sola por el centro de la ciudad. Necesitaba despejar mi mente. Fue en una calle tranquila, no muy lejos del centro, donde lo vi. Estaba de pie frente a una cafetería, hablando con una mujer rubia y 2 niños pequeños. Mi corazón se detuvo. Era él. Era Tomás. No era una alucinación. No era mi imaginación. Era él, sonriendo como si nada. Los niños lo llamaban papá y la mujer, extrañamente, me parecía conocida, aunque no lograba recordar de dónde. Quedé paralizada. No entendía nada. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar vivo, y con otra familia? Pensé en acercarme, en gritar su nombre, pero me congelé. Me invadió una mezcla de confusión, miedo y traición. Y entonces, decidí seguirlos. No sabía qué estaba buscando, solo sabía que necesitaba respuestas. Fue en ese momento cuando supe que no podía seguir mirándolos desde lejos. Tenía que enfrentarlo. Tenía que saber por qué. ¿Por qué no me había contado la verdad? ¿Cómo había podido seguir con su vida como si nada? Con el corazón en la garganta, me acerqué al parque. Las imágenes de ese momento quedaron grabadas en mi memoria como un tatuaje, la sonrisa de Tomás, la mujer a su lado, los niños. Tomás se veía feliz. Completamente tranquilo. Como si nunca hubiera pasado por una tragedia. Mi cuerpo temblaba, pero con cada paso que daba hacia ellos, mi decisión se volvía más firme. Cuando estuve lo suficientemente cerca, escuché su risa. Esa risa cálida que tanto había amado durante nuestra vida juntos. No había cambiado nada en él, excepto que ya no estaba conmigo. La mujer se inclinó para decirle algo, y fue entonces cuando lo supe, tenía que confrontarlo. No importaba si ahora tenía otra familia. No importaba si me veía como una extraña. Yo necesitaba respuestas. Tomás, ¿qué está pasando aquí?, dije con la voz rota por todas las emociones que me atravesaban. Todos se voltearon a mirarme. Tomás se quedó completamente paralizado. La mujer lo miró confundida, y los niños también se callaron al verme. El silencio fue insoportable. Tomás se levantó lentamente, pero no dijo nada. Me miraba, luego miraba a la mujer, y después a los niños, como si buscara desesperadamente una explicación. Pero no encontraba las palabras. Yo no tenía paciencia para excusas. «¿Cómo pudiste?», le dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Dejarme creyendo que habías muerto? ¿Hacerme pasar por tanto dolor, y ahora estás aquí, con otra familia, como si nada?» La mujer retrocedió un paso, confundida. Los niños no entendían lo que estaba pasando, pero en sus ojos había una mezcla de curiosidad y miedo. Tomás finalmente habló, pero sus palabras no me sirvieron de consuelo. «Laura, no sabía cómo explicarlo. No quería que supieras. Fue un error, un gran error, pero pensé que era lo mejor.
No supe cómo enfrentarlo. Lo mejor, le respondí, levantando la voz. Lo mejor era desaparecer, dejarme pensando que estabas muerto. Que nunca más te abrazaría, que no te vería jamás. Ya no podía contener el dolor. Cada palabra salía empapada en angustia. Lo siento, Laura. Tuve miedo. Me sentía perdido. Después del accidente, pensé que no podía volver, que ya no podía ser el hombre que tú necesitabas. Su explicación no me alcanzaba. No justificaba nada. Solo me hacía sentir más sola. ¿Perdido? Tú no solo desapareciste. Me dejaste con el dolor, con una mentira gigante. ¿Por qué no me diste la oportunidad de decidir qué hacer con la verdad? La mujer, ya muy nerviosa, intervino. ¿Quién es ella?, le preguntó a Tomás, mirándolo como si recién lo conociera. Tomás tragó saliva. Dudó. Ella es mi esposa. Laura. Su rostro se puso rojo. No sabía cómo seguir. Miraba de un lado a otro, sin poder sostenerme la mirada. Todo esto fue un error, añadió con la voz débil. Me fui sin pensar. Creí que sería más fácil desaparecer, pero me equivoqué. Una oleada de emociones me invadió. Enojo. Dolor. Confusión. Pero, por alguna razón, también sentía que debía escuchar. Aunque no quisiera, una parte de mí necesitaba entender. Aún así, el dolor era más fuerte. Verlo ahí, con otra vida, con otra identidad, me destrozaba aún más. No sabes lo que me hiciste, le dije, con la voz temblando. Me quitaste la oportunidad de sanar. Yo creí que mi vida se había terminado contigo, y ahora veo que todo fue una mentira. Que tu traición fue aún peor de lo que podía imaginar. Tomás bajó la mirada. Su expresión mostraba arrepentimiento, pero no el que yo esperaba. No parecía lamentar lo que me había causado a mí, sino lo que eso implicaba para él. La mujer miró a los niños, luego a mí, y con una voz temblorosa dijo: No sé qué está pasando, pero esto no es justo para nadie. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo. No solo había perdido a Tomás. También había perdido mi paz. Estaba parada frente a ellos, rota. Exigiendo respuestas. Pero en el fondo comencé a entender algo más profundo. Esta ya no era la vida que merecía. Miré a los niños, que seguían observando todo con ojos grandes y confundidos. Luego volví a mirar a Tomás. No quise saber más. Ya había visto suficiente. Con el corazón hecho pedazos, di un paso atrás, me giré y me alejé sin mirar atrás. No necesitaba más mentiras. No necesitaba más explicaciones. En ese momento supe que, aunque había enfrentado a Tomás y había descubierto la verdad, ya nada podría volver a ser como antes. Esa etapa de mi vida había terminado. Solo quería paz. Quería dejar atrás todo lo que me había roto. Mientras caminaba, el sol comenzaba a ponerse detrás de mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía empezar a sanar. Ya no buscaba entender por qué desapareció. Lo único que necesitaba ahora era reconstruirme. Y aunque aún me dolía, sabía que al menos ese día, había hecho lo correcto. Actualización 1. Hola a todos. Gracias por sus comentarios y por el apoyo que me dieron después de mi primer post. Nunca imaginé que al contar mi historia pasaría lo que pasó después. Y por eso quiero compartirles lo que ocurrió tras la confrontación en Berlín. Después de ese día, mi mundo se tambaleó aún más. Sí, Tomás estaba vivo. Pero su traición fue aún peor de lo que imaginaba. No solo me había dejado sin despedirse, sino que también había formado una nueva vida con otra mujer y con hijos. Me dejó sin palabras. Pero al mismo tiempo, dentro de mí empezó a crecer algo más fuerte que la tristeza, una rabia profunda, y la necesidad de hacer justicia. Lo que más me dolió fue su actitud. Sí, Tomás mostró algo de arrepentimiento. Pero no por mí. Parecía más preocupado por cómo iba a lidiar con la situación actual que por el daño inmenso que me había causado. No pensó en mí. En lo que sentí. En todo lo que me hizo pasar. Y eso, no lo podía perdonar. Al regresar a mi país, pasé unos días en un torbellino de emociones. Pero algo dentro de mí despertó. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados mientras él vivía feliz con su nueva familia. No podía permitir que todo lo que me hizo quedara impune. Mi vida no podía quedarse en las sombras de su mentira. Lo primero que hice fue buscar a un abogado. No sabía bien por dónde empezar, pero estaba segura de que tenía que hacer algo. Y sabía que si había algo que podía afectarlo, era el dinero. Durante los años que estuvimos casados, Tomás había invertido en propiedades y negocios. Cuando murió, yo seguí manejando parte de todo eso, pero sin saber la verdad completa de sus movimientos.
Resultó que había hecho muchas cosas a espaldas mías. Con la ayuda del abogado, empezamos a revisar documentos y contratos que él había dejado. Poco a poco, descubrimos inversiones y propiedades que había ocultado mientras vivía su nueva vida con otra mujer. Pero eso no fue lo más impactante. Descubrí que, durante los meses en los que yo lloraba su muerte, él había estado enviando dinero a cuentas secretas, manteniendo una vida paralela, mientras yo intentaba sobrevivir a su pérdida. Cada nueva información me llenaba de furia, de impotencia, de ganas de que, por una vez, enfrentara las consecuencias de sus actos. Lo siguiente que hice fue buscar a esa mujer, la que estaba con él en Berlín. No lo hice por venganza. Quería que supiera la verdad. Que supiera quién era el hombre con el que estaba criando a sus hijos. La encontré por redes sociales y le mandé un mensaje directo. Le conté todo, nuestro matrimonio, su desaparición, el accidente, y como yo había vivido creyendo que él estaba muerto. Al principio me ignoró, pero semanas después me respondió. Estaba en shock. Me dijo que ya había notado cosas extrañas, pero que nunca imaginó que Tomás tuviera otra vida antes. La conversación fue difícil, para las dos. Pero, al final, coincidió en que merecía saber la verdad. No fue fácil. Nada de esto lo fue. Pero sentí que, al menos, estaba empezando a cerrar una herida. Mientras tanto, mi abogado me dio otra noticia. Podía demandar a Tomás por fraude y ocultamiento de bienes. Él había manejado nuestras finanzas de forma deshonesta durante años, y ahora tenía pruebas de todo eso. Mientras Tomás fingía estar muerto, yo lloraba su ausencia sin saber que él había elegido desaparecer. Gracias al abogado, supe que podía demandarlo por ocultar bienes y exigirle la parte que me correspondía. No lo dudé ni un segundo. Mi venganza no iba a ser una simple confrontación. Había perdido años de mi vida y no iba a dejar que saliera impune. Su nueva familia no era el único precio que debía pagar. Iba a hacerle sentir cada mentira, cada noche de angustia que me dejó sin respuestas. El juicio fue una pesadilla para él. No solo enfrentó la demanda por los bienes, también tuvo que soportar el escándalo que se desató cuando se supo la verdad, que su resurrección no era más que una gran mentira. La noticia se esparció rápidamente. Y no tardó en afectar su entorno. Su nueva esposa tuvo que enfrentar la realidad, también había sido engañada. Ella, como yo, había vivido una mentira. Tomás empezó a perder el control. Su negocio, su reputación, todo se vino abajo. Mientras él caía, yo comencé a sentir algo que creí perdido, poder. Estaba recuperando algo de la vida que él me había robado. Lo que más me dolió fue el impacto en los niños. Nunca quise que ellos sufrieran, pero la verdad siempre sale a la luz. Con el tiempo entendí que no todo se iba a resolver de inmediato, pero lo importante era que ya no estaba atrapada en su sombra. Hoy, mi vida no es perfecta, pero es mía. Tomo decisiones que me hacen sentir más fuerte y más libre. La venganza no borró el dolor, pero me devolvió algo que no pensé que recuperaría. Actualización 2. Después de todo lo que pasó en Berlín y del juicio contra Tomás, mi vida cambió completamente. Las heridas eran profundas, pero con el tiempo comprendí que lo que más me dolía no era solo su traición, sino haber dejado que ese dolor creciera tanto dentro de mí. Por más justicia que buscara, también necesitaba encontrar paz dentro de mí. Tal como mencioné antes, Tomás vio como todo lo que había construido se venía abajo. Su negocio comenzó a perder contratos, su reputación cayó en ruinas, y su relación con la mujer con la que vivía se volvió tensa. Según supe por terceros, ella empezó a dudar de él, a cuestionarse todo lo que creía saber. Pero lo que más me sorprendió en este proceso fue el cambio que sentí dentro de mí. Al principio, solo quería que él pagara. Por haberme dejado, por haber fingido su muerte, por ocultar una vida paralela. Pero mientras avanzaba el juicio, me di cuenta de algo, yo ya no necesitaba eso. Él estaba sufriendo. Y yo no tenía por qué seguir dejando que su traición definiera quién era yo. Así que tomé una decisión importante, dejé de enfocarme en Tomás. Dejé que la justicia hiciera su trabajo, pero solté el deseo de verlo caer. Ya no me importaba si perdía dinero, contratos o su nueva familia. Lo único que me importaba ahora era sanar yo. Me mudé a una ciudad costera. Dejé atrás la casa que compartimos, los recuerdos, las rutinas. Empecé de nuevo. Encontré trabajo en algo que siempre me gustó, volví a hacer ejercicio, a viajar, a ver a viejas amigas, a conocer gente nueva. Y poco a poco, entendí que aunque mi vida no salió como planeaba, podía reconstruirla con mis propias manos. Un día, mientras tomaba un café, una mujer se me acercó. Me reconoció porque había leído mi historia en un artículo de noticias sobre el caso. Me dijo que al principio tenía dudas, pero que ahora entendía. Me agradeció por haber compartido mi lucha,
por mostrarle que la justicia, el amor propio y la fortaleza interna importan. Esa conversación me abrió los ojos. Mi batalla no era por venganza. Era por validación. Por reconocer que mi dolor importaba. Que no fue mi culpa. Cuando dejé ir el resentimiento, fue cuando realmente empecé a sanar. Actualización 3. Hola a todos. Tal vez muchos ya se olvidaron de mí o simplemente dejaron de seguir mi historia. Pero para quienes siguen aquí, quiero compartirles esta última actualización. Siento que es el momento de ponerle un punto final a todo esto. Ha sido un viaje largo, doloroso, inesperado, pero hoy estoy lista para cerrar esta etapa que tanto me ató. Desde que me mudé a la ciudad costera, mi vida cambió para bien. Mi vida había comenzado a tomar un nuevo rumbo. Las primeras semanas en mi nueva ciudad no fueron fáciles. Las noches sin dormir, los recuerdos de Tomás, todo me acechaba. Pero con el tiempo, sentí que realmente podía salir adelante. Estaba enfocada en mi trabajo, en mis nuevas amistades, en reconstruirme. Lo que nunca imaginé fue lo que ocurrió hace unas semanas. Recibí una llamada inesperada. Una voz de mujer, tranquila pero tensa. Laura, hay algo que necesitas saber. Y lo mejor es que lo escuches de mí, dijo. Mi corazón se detuvo por un momento. La mujer se identificó, Carla, la esposa de Tomás. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, sintiendo como el miedo y la rabia me recorrían. Pero lo que dijo, me dejó sin aliento. Tomás te ha estado mintiendo todo este tiempo. Lo que hizo no fue un error, fue una decisión consciente. Él no es quien creímos que era. Me explicó que después de todo lo sucedido, descubrió cosas que ni ella sabía. Tomás no solo había fingido su muerte para empezar una nueva vida conmigo y luego con ella. También había mantenido una red de señales ocultas, una especie de juego enfermo. Carla me contó que él había borrado todo rastro de su vida pasada, pero aún me enviaba mensajes en clave, fragmentos en correos antiguos, cartas que nunca llegaron, detalles pequeños que solo yo podía notar. Era como si nunca hubiera soltado del todo el control sobre mí. Fue un golpe al estómago. No solo me había traicionado. Me había manipulado desde las sombras. Después de esa llamada, no pude dormir por días. Estaba llena de furia, pero también de una necesidad ardiente de cerrar este capítulo, a mi manera. Poco después, me enteré de que Tomás planeaba un gran evento para su empresa en Berlín. Era público, con inversionistas importantes, cámaras, prensa. Y supe que era mi oportunidad. Me presenté ese día, con toda la elegancia que pude. Entré como si todo estuviera bajo control. Lo vi desde lejos, riendo, saludando, como si no hubiera hecho nada malo en su vida. Me acerqué sigilosamente. Y en el momento justo, me paré frente a él. Tomás, dije con una voz calma, pero firme, cargada de los 2 años de dolor que había soportado. ¿De verdad pensaste que podías escapar de todo lo que hiciste? Él se giró. Su rostro se descompuso por completo. Pálido. Desorientado. La sala se quedó en silencio. Todos nos miraban. No solo me mentiste a mí, continué. Te burlaste de todos. Fingiste tu muerte, manipulaste, jugaste con la vida de quienes te amaron. Y hoy, vas a pagar. Saqué de mi bolso una carta. Una que encontré en su antiguo departamento cuando me mudé. Una que él nunca envió, pero que escribió con culpa. La dejé sobre la mesa, frente a todos. Era la prueba final. Lo que ocurrió después fue como una escena de película. Tomás se desplomó. El evento terminó abruptamente. Y cuando la policía llegó, su nueva familia lo miró con los mismos ojos con los que yo lo miré años atrás. Mientras lo vi alejarse esposado, rodeado de la verdad que tanto había querido esconder, entendí algo que no había comprendido hasta entonces.